Capítulo 3. Tommy había estado inmerso en un sueño plácido después de divagar durante días en la espura de la selva, en aquella fantasía que se encontraba dentro de una especie habitación de color blanco. El techo estaba pintado de fresco y que invocaban paisajes celestiales. Habían humanos desnudos y desnudos y entrelazados, haciendo las poesías más extrañas, hombre y mujer de piel más clara que la porcelana y cabellera dorada que tenía la peculiaridad de que sus espaldas nacían inmensos e inmaculados, pares de alas cubiertas de un blanco y luminoso plumaje similares a los que tenían las gaviotas que día a día sobrevolaban sobre la playa de un manjar. Al fondo había una cama de gran tamaño hecha de un material metálico con dosel y en las patas y cabeceras tenía grabados extraños que Tommy no reconoció, pero que poseían gran belleza. Encima del colchón humillo, humillido había varios cojines bordados de encaje que aquel sueño Tommy contuvo las ganas de echarse en aquella espléndida cama, que parecía ser un monumento a la comunidad. El suelo estaba tapizado de alfombras de los más diversos materiales, tejidos y espantados. En una esquina de la habitación había una mesita redonda con las patas rodeadas sobre la cual descansaba un jarrón espléndido con incrustaciones de piedras preciosas y dos sillas de madera, talla y respaldos acentrados abandonados. En algunas de las esquinas habían espantosos en las paredes y grandes vitrinas rebosaban en estatuillas y dejadas afiladas con diamantes y zafiros incrustados. Justo en el centro de la habitación se encontraba un enorme espejo con el marco dorado que le daba una sensación de mayor amplitud a todo el entorno. Tommy se encargó y miró su reflejo, apenas reconociéndose, puesto que en la imagen que tenía frente a él se veía mucho mayor de lo que era en realidad. Tenía el cabello ralo, aunque conservaba su color rojizo, salvo que con las sienes estaban llenas de hebras plateadas. De su rostro hacía incípites arrugadas y sus ojos estaban enmarzados por los grandes y morados ojeras. Llevaba un traje con un encaje de color azul, hecho a la medida con botones y bordados dorados, un pantalón corto, medidas blancas y unas zapatillas negras y lustrosas. Caray, pero qué extraño lucía, se dijo a sí mismo, aunque la idea de vivir entre tanta opulencia no le molestó en lo absoluto. Era algo a lo que podría acostumbrarse. De pronto se escuchó que llamaron a la puerta, dando 3 golpes secos. Su Alteza, ¿puedo pasar?, dijo una voz. Adelante, contestó Tommy, con un tono de voz más grave y ceremonial de lo que hubiera pensado. Su voz no sonaba así en el mundo real. Una, un anciano enjuntó con el semblante bondadoso, entró por la puerta. Llevaba puesto un traje de terciopelo rojo con encaje y holanes en las mangas de la camisa. El anciano, con una voz dulce, dijo: Su honorable esposa, su majestad, la reina Yesha, lo espera en el comedor principal, mi señor. Enseguida abajo, contestó Tommy, prestó de la persona. Desde dentro de él sabía que lo que estaba experimentando era solo un sueño, pero incluso en ese estado el muchacho deseó nunca despertar. Aquello era maravilloso. De pronto, a lo lejos escuchó el aullar solitario de un lobo desde el exterior, y eso lo hizo estremecerse. El aullido después se transformó en un chillido agudo y aterrador.
más espeluznante que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Fue entonces cuando abrió los ojos y se dio cuenta de que colgaba sobre una gruesa rama de un árbol y regresó de su súbito a la realidad, una realidad cuenta y mucho más espeluznante de lo que nunca hubiera imaginado. Debajo de lo primero que vio fue un enorme hombre murciélago volteado de cabeza, que con una de sus manos le tapaba la boca a Yesha, mientras que con la otra lo sostenía el hombro, y pensar que le había estado tenebroso de los lobos. Aquel ser resultaba mucho más horripilante y amenazador. Trató de cepillarse y porque pensó que seguía dormido y en el hermoso sueño se había transformado de súbito a una terrible pesadilla, pero no aquello real. De las profundidades de la selva salieron varios seres similares a humanos, pero mucho más peludos y bajitos, tapados o taparrados, con taparrabos y armados con lanzas y cuchillos de obscina. El hombre murciélago tomó a Yesha con los dos hombros y salió volando, elevándose hacia las alturas con su amiga, mientras ésta emitía un alarido a lo que Tommy, preso de la importancia, correspondió con otro igual gritando su nombre, viendo con desesperación cómo era raptada por aquella criatura alada. Los seres primitivos y vestidos con taparrabos cada vez se acercaban al árbol del cual seguía colgado. Era demasiado, pero la seguridad de Ayesha era primitiva, y con certeza aquellos seres había sido llevada todo aquello que tenía el sello típico que un embocado con antelación planeada. A lo menos eso se imaginó, después nunca había vivido nada similar. Dio un salto atlético de la rama de la que estaba colgado y y desefundó su espada corta, apuntándola contra los seres que lo rodeaban y apuntaban sus armas contra él. Uno de aquellos seres, el más grande de tamaño, llevaba una especie de diadema dorada colgada en la frente. Abrió los labios, enseñando los largos colmillos frontales y circundados por dos orillas afiladas de diferente y emitió un ladrido que se escuchó en las partes más recorridas de la selva, a lo que las demás seres abalanzaron en pos de Tommy, que a pesar de estar asustado, no decía ni un épice y se lanzó en contra de ellos. El combate como no duró mucho. Los seres de piel negra y derribados eran combatientes muy rápidos y experimentados. Tardaron solo segundos en en desarmar al muchacho y profilar una serie de patadas y golpes que caían sobre Tommy como una avalancha de rocas puntiagudas, pero no usaron sus armas para contenerlo. Lo querían vivo, aunque lo dejaron tirado en el piso, sangrando y sonsoñando en un estado lamentable. Aquellos seres que se comunicaban en una especie de dialecto basado en guriños muy elementales y por medio de señas que hacían con las manos. El hombre mono de la diadema ordenó a otros dos que ataran al muchacho, a lo que estos obedecieron sin renchitar. Lo pusieron de pie y uno de ellos aprovechó para provocarle a Tommy a otra serie de puñetazos en el estómago, succionándole el aire aunque que estaba en sus pulmones. Varios de sus captores lanzaron las manos y profirieron alaridos en señal de victoria, aunque a otros les mostraba su gran dentadura. El muchacho no sabía si se estaba riendo o él o si aquellos mostraban de agresión y su prioridad. Después de atarlo con muchas fuerzas con una cuerda desgastada por la muñeca a punto de lanza, fue contenido
por un sendero sinuoso y sorprendente velocidad y destreza por estos los árboles como si estuviera a la perfección cada centímetro que pisaban. A Tommy le costaba mucho seguirlo el paso, varios iban delante de él con el hombre de la diadema al frente, pero otros cuantos iban a a la retaguardia. Cuando Tommy no escapara, el muchacho no sabía de dónde le salían fuerzas para seguir corriendo. Se sentía agotado por todo el jardín del día y le dolían mucho las rodillas y el estómago a causa de los golpes propinados. Los hombres mono iban gruñendo y chillando de una forma casi rítmica y en efecto sincronización como una parvada de aves que vuelan en la misma dirección. Conforme avanzaba en la vegetación se hacía una vez más espesa y el olor más viciado. Lo único que alumbraba su caminar era la cortina bruñida de luz que emitía la luz. No supo cuánto tiempo recorrieron esas laberínticas vías. Todo resultaba muy confuso y angustiante. De pronto salieron a un claro y justo en medio Tommy vio una construcción piramidal hecha de ónice. Su color negro resplandecía con los siniestras pulcritud y contrastaba con aquel ambiente sélvico. La pirámide era una construcción maciza e importante que medía por lo menos 20 metros de alto y 50 de largo. Cada lado de la pirámide tenía una escaliente que tenía callada en piedra en cada base de la cabeza de un murciélago. Cada escalera terminaba en la punta de la construcción, un mole de piedra negruzca que le alcanzaba imponente. Justo en la cúspide había una antorcha que fulguraba de forma expresiva. El fuego que ardía esplendía con un brillo maligno y antinatural. Alrededor de la construcción había varias antorchas decimadas por todo el terreno, y uno de los castos de la pirámide había en una estatua gigante de piedra del hombre murciélago que había raptado a Yesha. Aquel ser horripilante no sabía, era un líder, era su dios, y los hombres mono lo obedecían sin renchitar y vivían para complacer sus deseos, o al menos eso instuyó el muchacho. Alguien empujó a Tommy y este cayó al suelo, aún con las manos atadas. Tommy vio que más hombres monos salían de sus cuevas andallantes y poco a poco comenzaban a infectar el lugar. Algunos habían pintado las caras con grandezcas blancas y azules, confiriéndoles un aspecto mucho más monstruoso. Varios se golpeaban el pecho, mientras que otros gritaban eufóricos. El ambiente estaba lleno de expectativas y adrenalina. Algo iba a suceder y el muchacho sabía que no sería nada bueno para él. Dos hombres mono le pusieron de pie y lo ataron a un poste lleno de troncos en su superficie. ¿Cómo se había metido en esta terrible situación? Entonces pensó en casa y la afortunada que le había sido su experiencia hasta ahora. Quizás estaba a punto de morir sin haber logrado nada, fallándole a todo y especial a su amiga Yesha. Por lo menos esperaba que se encontrara mejor que que, aunque lo dudaba, aquellos hombres mono eran bastante fieros y crueles, y su amo debía de poseer la misma naturaleza o mucho peor, y él no podía hacer nada. No era lo suficientemente fuerte ni hábil como los héroes de los que tanto le gustaba leer a su amiga. Solo era un muchacho débil y siniestro de unas inmensas alas. Espado, el cielo se oscureció por unos instantes y ese muchacho
el baniestro de unas inmensas alas. Al principio Tommy creyó que se trataba de una ave grande, como un águila o un halcón, pero cuando levantó la cabeza hacia las alturas, vio el hombre murciélago surcándole los aires y cayendo en picada justo para adentrarse por su orificio. En el interior de la pirámide, cualquier cosa que estuviera a punto de acontecer iba a pasar muy pronto en definitiva. No sería agradable para él ni para su amiga. Nunca había tenido el don de la profecía, pero en esa situación extrema no la necesitaba. Algo terrible estaba a punto de ocurrir. Lo percibía en el mismo, lo percibía en el mismo aire bocada, con cada bocanada que daba. Todo se tornaba cada vez más frío y siniestro.